Uruguay se postula al mundo como un país tolerante en lo que tiene que ver con las razas, pero esto no es del todo así. Los afrodescendientes denuncian que son discriminados en la calle, en los trabajos y también en las escuelas. Leticia, ¿los uruguayos deberíamos hablar de negros o de afrodescendientes? En primer lugar, deberíamos hablar de humanos en términos generales. Nosotros, en nuestro caso, los descendientes de esclavos, promovemos derechos porque todavía no hay igualdad, porque todavía le pasa a un niño, a cualquier niño negro en cualquier escuela o afrodescendiente, le sigue pasando las mismas cosas que le pasaban a nuestros abuelos, que es por determinadas características fenotípicas que tiene esa persona o condiciones de pobreza. No olvidemos que la condición de pobreza se asocia también al papel que tienen las personas afrodescendientes en Uruguay, que es el 10% de la población. Y ese condicionante genera una determinada discriminación que hace que los términos no sean iguales. En primer lugar de la discriminación es la escuela, porque cuando estás en tu casa, que sos pequeño, estás con tus iguales. Cuando comenzás a convivir con otros, ahí te sentís diferente, ¿verdad? Ahí te das cuenta que sos diferente, que es en la escuela y en el colegio. Ahí es donde se siente el racismo, ¿verdad? De cuando los chicos te demuestran que sos diferente. Hoy ya las cosas han cambiado. Hoy podemos hablar con mayor libertad sobre estos temas. Pero cuando en mi niñez no era tan sencillo. Y en el interior se siente más la discriminación que en Montevideo. Sí que sentí la discriminación. La viví, sí, como no, digo, yo soy de las personas que puedo decir que sentí la discriminación por mi color de piel, la sentí en secundaria, la sentí si vas a buscar un trabajo, no es fácil, ya en tu familia, ves que tu familia siempre tienen tareas de servicio, ¿verdad? La escuela es uno de los lugares más complejos donde encontramos estas situaciones. Cuando a un chico solamente se le pega por el hecho de ser negro, cuando se le ponen cosas que son adquiridas de otras generaciones, como por ejemplo estereotipos, como el tema de la suciedad, como el tema del atorrante, cuando en realidad acá las personas afro son las que tienen menos esperanza de vida porque dedican mayor parte de su vida a trabajar, porque no tienen otra forma de salir adelante. Entonces, una de las cosas importantes en este sentido es el conocimiento y sabernos que tenemos una aportación desde el África que permite que hoy seamos sujetos de derecho y no ya sujetos de sumisión, ha generado este proceso entre el ser negro o negra y afrodescendiente. Carta abierta a la Real Academia Española. En nuestro lenguaje cotidiano existen expresiones que pueden tener un uso discriminatorio. Una de ellas aparece en el diccionario. Trabajar como un negro. Esto evoca un pasado de sometimiento que no debería repetirse para ningún ser humano. Le solicitamos revisar la permanencia de esta expresión en el diccionario. Nosotros, a su vez, nos comprometemos a borrar toda expresión discriminatoria de nuestras plazas, canchas, escuelas y, sobre todo, de nuestras casas. Firmá para que la Real Academia acepte nuestra petición. Borremos el racismo del lenguaje.com. Es una iniciativa de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Entrá a borremoselracismodellenguaje.com y firma para que la Real Academia acepte nuestra petición. ¿Cuáles eran, las cuestiones que ustedes veían en ese momento que era necesario instalar el tema de lo afro, la discusión respecto a la cuestión negra en Uruguay? Uruguay es un país que tiene un discurso muy aceitado sobre una sociedad igualitaria, sobre una sociedad que acepta a todas las personas, pero de hecho en los hechos no lo es. O sea, hay desigualdades históricas que tienen que ver con distintas comunidades, con distintos sectores de la población, entre los que se encuentran los afrodescendientes. Entonces, el gran problema que tenemos aún hoy es que no salimos del diagnóstico. Muchas veces nos quedamos en la anécdota, pero no puedo creer que todavía hay racismo en el Uruguay. ¿Hay racismo en el Uruguay? ¿Pasan estas cosas? ¿Pasan estos hechos? Sí, pasan todos los días, pero para poder superarlos como sociedad tenemos que dejar zanjada esa discusión de si pasa o no, sabiendo que pasa, porque de hecho hay estadísticas que muestran que la población afro-uruguaya ha sido históricamente pobre, históricamente vulnerable,
históricamente precaria en su situación laboral, económica, cultural. Cuando uno dice la palabra negro en sí mismo, está utilizando algo que se generó con los ideales de la colonización, que era homogeneizar a las personas. Esto significa que más allá de las diferencias que existan entre diferentes personas de origen africano, esas personas iban a ser siempre lo mismo, iban a ser siempre parte del objeto de posesión, la cosa. No olvidemos que estas personas en el pasado no eran personas, no tenían derechos como personas, eran cosas, era tu bien, tenía más valor que tu perro en tu propia casa. Y se toma esa palabra no para rebatir el proceso, porque somos parte de esta cuestión entre lo negro y entre la afrodescendencia, pero es una cuestión de complejizar un poco, que cuando nos miramos o cuando una persona sube a un ómnibus, que esto pasa absolutamente todos los días, hoy me pasó, pasa cotidianamente, la persona no lleva en sí un prejuicio y se pueda comprender que son diferentes aportes de diferentes culturas y no solamente una cuestión de sumisión con esa cuestión de el negro de mierda o la negra María o el negro José, cuando en realidad si vos tenés un nombre es por algo, entonces ese nombre que vos tenés es una opción, es una elección, respetame por el nombre que yo quiero tener. Ahora, si esa persona elige que se la considere de determinada forma porque es parte de su propio interés que se la determine así, bueno, que lo haga. En tu caso, ¿te molesta que te digan negro? ¿Preferís que te digan afrodescendiente? A mí me gusta que me digan Martín directamente porque es mi nombre, es el elegido. La palabra afrodescendiente es un vehículo que apunta a que todas las personas puedan reconocer y puedan reconocer en sí un legado de una cultura ancestral que es desde el lugar de donde fueron traídos. Pero es una palabra elegida, no es una palabra impuesta. Asimismo, hay muchas personas que se sienten orgullosas de que ser llamadas negro porque también le dan un significado positivo y afirmativo. La palabra negro siempre se usó de una forma peyorativa, como ese desprecio, el negro, la negra. No nos podemos olvidar que cuando traían a los esclavos de África en los barcos, se ponían un sello en su barco que decía negro, ¿verdad? Entonces quedó los barcos negreros, los negros. Pero yo me siento negra, yo me siento una mujer negra. Y hay que ver también cómo manejamos, ¿verdad?, el lenguaje, porque perfectamente pueden manifestar, mirá, Gloria, ¿cómo andás, negra? Y yo soy negra, no me voy a sentir ofendido, pero generalmente se utiliza de una forma despectiva el negro, la negra, para desmerecer. A mí personalmente no me afecta para nada, ¿verdad? Yo lo tengo muy asumido, yo llevo con mucho orgullo mi negritud y a mí no me ofende absolutamente para nada de que me digan negra. Pasa que haya gente que viene desde enfrente a ti en una vereda y se cruza de vereda, pasa que la persecución de guardias en un supermercado, pasa que no haya gente que se te siente al lado en el ómnibus o que sea el asiento tuyo el último que se ocupa. Pasan infinidad de cosas. Si yo voy a una entrevista de trabajo y esa persona que ve que yo soy afrodescendiente porque tengo esta pigmentación de la piel supone que yo pudiera no tener las capacidades o no tener las aptitudes, muchas veces pasa que directamente me descarta. Directamente, y él no lo sabe porque no estableció una comunicación conmigo. Entonces, mientras nosotros no podamos barrer eso, vamos a tener un problema porque la gente se va a manejar con ese presupuesto y hace que la población que está del otro lado no tenga oportunidades. La construcción de los estereotipos y la diferencia a que esa persona vale menos en el mercado de los seres humanos es una construcción que se hace a lo largo de la vida. El racismo lo que hace es condicionar también a la otra parte. ¿Por qué? Porque esa otra parte empieza a tomar ese lado de sumisión, de ser menos, etc. Y a partir de eso se empiezan a generar muchísimos problemas donde la autoestima o la autopercepción de la persona está totalmente disgregada. Por eso es tan importante que desde chicos nosotros trabajemos contra los estereotipos en general, pero también contra las particularidades que generan los fenómenos socioculturales, como por ejemplo estos, como lo ha sido el racismo, y bueno, ni hablar las cosas políticas, las articulaciones que existen y las desarticulaciones que también hoy los diferentes grupos étnicos del mundo están tratando de trabajar. ¿Cuáles son las
cuestiones referidas a lo afrodescendiente que a usted le interesaría poner en agenda? La mayor inclusión, mayor participación y el reconocimiento que ya lo hemos logrado. Ya hemos logrado el reconocimiento que Uruguay es un país que discrimina, que es un país racista. Y es la realidad. Y eso quedó plasmado en la ley 19.122. La ley 19.122 se reconoce el racismo en Uruguay, se desconoce la discriminación. Por algo tenemos esa ley de acciones afirmativas, lo que nos da la pauta de que Uruguay es un país que discrimina, de que Uruguay es un país racista. Y es bueno reconocerlo. El que lo niega es el que realmente fomenta el racismo, ¿verdad?